Bienvenidos una vez más a su canal de noticias sobre farándula turca, el lugar donde la verdad se revela, los secretos se destapan y el drama nunca descansa. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en una nueva bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. Preparen sus corazones y afinen sus sentidos, porque lo que vamos a desentrañar hoy es más explosivo que un volcán en erupción. Hoy vamos a hablar de una pareja que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, dos almas que se unieron en la pantalla y nos hicieron creer en el amor verdadero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestros queridísimos Eda y Serkan de Senkalkam. Y es que aunque el destino decidió separarlos, siguen siendo el centro de atención, el imán que atrae todas las miradas y el tema de conversación obligado en cada café de Estambul. Cada movimiento que hacen, cada like que dan, cada palabra que pronuncian es analizado con lupa, interpretado y reinterpretado hasta la saciedad. El título de este vídeo ya les da una pista de la magnitud del huracán que se avecina, pero déjenme decirles que lo que está pasando es simplemente alucinante. Literalmente Hande explota, que dijo Kerem, reacción imperdible de Erçel. Así que pónganse cómodos, sírvanse su té turco, agárrense fuerte de sus cojines y prepárense para un viaje lleno de emociones desbordantes, especulaciones vertiginosas y, por supuesto, mucha información jugosa que los dejará con la boca abierta. Esto sí que es asterisco chisme del bueno asterisco. Pero antes de empezar a desmenuzar este festín de intriga y pasión, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas, de sus paisajes de ensueño y de sus protagonistas que te roban el aliento como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la única forma de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, las primicias exclusivas, los análisis más profundos y las opiniones más controvertidas de sus estrellas favoritas. Vamos, únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Aquí todos somos iguales, adictos a las historias de amor imposibles, a las venganzas épicas y a los finales felices que nos hacen suspirar. Los espero con los brazos abiertos. Bien, ahora sí, vamos al grano. Ya estoy sintiendo la tensión en el aire, así que no los voy a hacer esperar más. ¿Qué es lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay fuego donde hubo cenizas? ¿O simplemente estamos proyectando nuestros deseos en una relación que ya cumplió su ciclo? Bueno, como saben, desde que anunciaron su separación, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, cada uno a su manera. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos que la han catapultado aún más alto en el firmamento de las estrellas turcas. Ha aceptado roles desafiantes, ha experimentado con diferentes géneros y ha demostrado una versatilidad que la consolida como una de las actrices más populares, solicitadas y respetadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos roles que le permiten mostrar su carisma y su capacidad actoral. Ha buscado proyectos que lo saquen de su zona de confort, expandiendo sus horizontes profesionales y buscando nuevos desafíos que lo impulsen a crecer como artista. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, ese universo paralelo donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente, es prácticamente imposible escapar del pasado, especialmente cuando ese pasado involucra a una relación tan mediática, tan comentada y tan querida como la de Hande y Kerem. Y es que aunque ambos han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, protegiendo su intimidad del escrutinio público, los fans y los medios de comunicación no dejan de especular, de teorizar y de soñar con una posible reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Últimamente los rumores de un acercamiento, de un revival amoroso entre Hande y Kerem han cobrado una fuerza inusitada. La llama de la esperanza se ha reavivado con más intensidad que nunca. Y todo se debe a una serie de coincidencias que han levantado sospechas, a una serie de señales que han sido interpretadas como mensajes ocultos, a una serie de déjà vus que nos hacen creer que el destino está jugando sus cartas. Por ejemplo, ambos han sido vistos en diferentes momentos, en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque aparentemente sin interactuar directamente. ¿Simple casualidad? ¿O estrategia para no levantar sospechas? Luego a ciertos comentarios en redes sociales, emojis misteriosos, publicaciones ambiguas que han sido interpretadas como indirectas, como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. ¿Casualidades del algoritmo? ¿O confesiones veladas de un amor que se niega a morir?
Y por último algunas declaraciones de amigos en común, fuentes cercanas a la pareja, que han insinuado que entre ellos todavía existe una conexión especial, una química innegable, un lazo invisible que los une más allá de las apariencias. ¿Simple especulación para mantener viva la llama del interés mediático? ¿O una verdad a medias que esconde un secreto a voces? Pero, ¿qué fue lo que realmente detonó toda esta bomba? ¿Cuál fue el catalizador que encendió la mecha de este volcán de emociones? Pues bien, aquí es donde entra en juego la declaración de Kerem, el detonante que hizo explotar las redes sociales. Hace unos días, durante una entrevista en un programa de televisión de máxima audiencia, a Kerem le preguntaron, sin rodeos, directamente sobre Hande. El presentador, consciente del interés que despierta esta pareja, no dudó en ponerlo contra las cuerdas. Y aunque al principio intentó evadir la pregunta, recurriendo a respuestas genéricas y evasivas, finalmente cedió ante la insistencia del entrevistador y respondió. Pero ni él mismo se imaginaba la magnitud de las consecuencias de sus palabras. Kerem, con una sonrisa en el rostro que denotaba cierta nostalgia, y con un brillo en los ojos que parecía delatar un sentimiento profundo, dijo lo siguiente: Hande es una persona maravillosa. La admiro mucho como actriz y como persona. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Una respuesta políticamente correcta, educada, respetuosa y sin mayores complicaciones. Un elogio sincero a su expareja, sin caer en sentimentalismos innecesarios. Pero luego Kerem añadió algo que incendió las redes sociales, que provocó un terremoto en el mundo del *sippe o asterisco y que dividió a los fans en dos bandos irreconciliables: siempre habrá un lugar especial para ella en mi corazón. ¡Boom! Explosión. Cataclismo. Esa frase aparentemente inofensiva fue suficiente para que los fans de Hande y Kerem enloquecieran, para que las redes sociales se inundaran de comentarios, de teorías y de especulaciones. ¿Qué quiso decir Kerem con eso? ¿Acaso todavía está enamorado de Hande? ¿Está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? ¿Está enviando una señal para que Hande reconsidere su decisión? Las preguntas no dejaron de surgir, las conjeturas se dispararon y el fandom se dividió entre los que sueñan con un reencuentro y los que prefieren que cada uno siga su propio camino. Y aquí es donde entra en escena la reacción de Hande, la respuesta que todos estábamos esperando, la pieza clave de este rompecabezas amoroso. ¿Cómo respondió Hande a estas declaraciones de Kerem? ¿Ignoró sus palabras? ¿Las desmintió? ¿Las confirmó? Pues bien, al principio, Hande optó por el silencio. No hizo ningún comentario público sobre las palabras de Kerem. No emitió ningún comunicado oficial, ni dio ninguna entrevista para aclarar la situación. Pero como sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Los fans de Hande estaban divididos, como un ejército en guerra. Algunos creían que Hande estaba ignorando a Kerem porque ya lo había superado, porque había pasado página y porque no le importaba lo que él dijera. Otros, en cambio, pensaban que Hande estaba procesando las palabras de Kerem, que necesitaba tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y que estaba esperando el momento adecuado para dar una respuesta. La incertidumbre reinaba en el fandom. Pero finalmente Hande rompió el silencio. Y lo hizo de una manera que nadie esperaba, de una forma que sorprendió a propios y extraños. Hande no emitió un comunicado oficial ni dio una entrevista para aclarar la situación. En lugar de eso optó por una respuesta más sutil, más elegante, pero igualmente poderosa. Una respuesta que se leyó entre líneas, una respuesta que dejó mucho a la interpretación. Hande publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram, su principal canal de comunicación con sus fans. En las fotos, Hande aparecía radiante, sonriendo y disfrutando de su tiempo libre. Se la veía feliz, relajada y despreocupada. Pero lo que realmente llamó la atención de todos, lo que generó una ola de comentarios y reacciones, fue el mensaje que acompañaba las fotos: viviendo el presente y disfrutando cada momento. Agradecida por todo lo que tengo. Muchos interpretaron este mensaje como una respuesta directa a Kerem, como una forma de dejar claro su postura. Hande estaría diciendo que está enfocada en su presente, que está feliz con su vida y que no está pensando en el pasado. Estaría transmitiendo un mensaje de independencia, de autosuficiencia y de superación personal. Otros, sin embargo, vieron en este mensaje una señal de madurez, de aceptación y de reconciliación consigo misma.
Ande estaría demostrando que no se deja afectar por las declaraciones de Kerem y que está decidida a seguir adelante con su vida, sin rencores ni resentimientos. Pero la verdadera bomba, el golpe de efecto que nadie esperaba, explotó cuando, al día siguiente, Ande fue vista en una fiesta exclusiva, en un evento social de alto nivel, acompañada de un nuevo hombre. Sí, así como lo oyen. Ande fue fotografiada bailando, riendo y conversando animadamente con un misterioso joven que, según los rumores que circulan en la prensa rosa, es un empresario turco. Un hombre influyente y adinerado que pertenece a una de las familias más poderosas del país. Las fotos de Ande con este nuevo hombre se viralizaron rápidamente como un reguero de pólvora, y generaron una ola de reacciones encontradas. Algunos fans de Ande la felicitaron por seguir adelante, por darse una nueva oportunidad en el amor y por no dejarse hundir por el pasado. Otros, en cambio, criticaron su actitud, la acusaron de haber olvidado a Kerem demasiado rápido y la tacharon de insensible y oportunista. El debate estaba servido. Y por supuesto también hubo quienes se preguntaron qué pensaría Kerem de todo esto. ¿Cómo reaccionaría Kerem al ver a Ande con otro hombre? ¿Se sentiría celoso? ¿Se arrepentiría de haber dejado ir a Ande? ¿Se daría cuenta de que ha perdido a la mujer de su vida? Las preguntas se agolpaban en la mente de todos. Hasta el momento Kerem no ha hecho ningún comentario público sobre las fotos de Ande con su nuevo acompañante. Ha mantenido un silencio sepulcral, evitando pronunciarse al respecto. Pero, según fuentes cercanas al actor, Kerem estaría sorprendido y decepcionado por esta noticia. Se dice que no se esperaba esta reacción de Ande y que le ha dolido verla en brazos de otro hombre. Y aquí es donde llegamos al punto culminante de esta historia, al clímax de este drama turco que nos tiene enganchados a todos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué futuro le espera a Ande y Kerem? ¿Habrá reconciliación, una segunda oportunidad para el amor? ¿O cada uno seguirá su propio camino, buscando la felicidad en brazos de otra persona? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las decisiones finales están en manos de Ande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes, más queridas y más influyentes del espectáculo turco y que su historia de amor seguirá dando de qué hablar, seguirá generando titulares y seguirá alimentando la imaginación de sus fans por mucho tiempo. Lo que podemos ver, lo que podemos inferir de todo esto, es que Ande está demostrando ser una mujer fuerte, independiente y decidida, que no teme tomar sus propias decisiones y que está dispuesta a seguir adelante con su vida, sin importar lo que digan los demás. Kerem, por su parte, parece estar arrepintiéndose de haber dejado ir a Ande y está intentando recuperar su atención, aunque tal vez sea demasiado tarde. Quizás el destino les tenga preparada una sorpresa, quizás no. Solo el tiempo lo dirá. En fin, mis chismosos, es el drama que nos tiene enganchados a todos, la telenovela turca que supera cualquier guión de ficción. Una historia llena de amor, desamor, celos, arrepentimiento y, sobre todo, mucha incertidumbre. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem deberían reconciliarse, darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino, buscando la felicidad por separado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme jugoso, de drama turco y de emociones fuertes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre la explosiva reacción de Hande Erçel a las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde él expresaba que siempre tendrá un lugar especial para ella en su corazón. Analizamos las fotos de Hande con un nuevo hombre y las posibles consecuencias para la relación entre Hande y Kerem. Un culebrón en toda regla. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber aguantado mis divagaciones y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes del chisme turco. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí y que siempre estoy tratando de traerles el mejor contenido posible. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem tienen futuro juntos? ¿O ya es hora de que cada uno siga su propio camino? ¿Están del lado de Hande o de Kerem? Quiero saber sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si se divirtieron y si se informaron, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Besos, abrazos y hasta la próxima. No se olviden de seguir chismeando.